Dios les bendiga a todos ustedes, Dios les bendiga. Bienvenido a este primer episodio de este podcast en el cual vamos a estar hablando y conversando algunos temas con el profeta Feli Vázquez, llamado acá Manuel Cuevas. Manuel Cuevas. Esto es un segmento en el cual vamos a estar tratando ciertos temas. Así que vamos a estar hablando de la oración. ¡Ey! La oración. Eso es un tema terrible, varón. Sí, Muy usted está poderoso. orando cuando Dios le dio ese tema. Oh, varón, pero venga acá. Ese tema bajó de allá. Eso fue una rema, así. Un ángel se lo trajo a hacer una bandeja. no te veo, varón. en una bandeja de oro. Oh, varón, eso fue terrible. Ey, terrible, terrible. Santo Dios. Estimado, para usted, ¿qué es la oración, profeta? Estimado, mira, para mí eso es algo sencillo. La oración es hablar con Dios. Wow. Y no simplemente hablar con Dios, también la oración es la necesidad del alma. Bajamos profundo del principio. Dios mío, varón, eso hay que darle de una vez. Eso es rema de una vez. Por eso las personas tienen que quedarse en este canal, porque aquí es rema de una vez. Su nombre. Eso Por es eso rema el de una vez. profeta, ¿por qué la oración es la necesidad del alma? Tu alma se llena de lo que tú le brindas. Claro, varón. ¿Por qué tu alma se llena de lo que tú le brindas? Si a tu alma tú le brindas, gloria a Dios, rencor, entonces eso es lo que vas a asumir tu alma. Wow. Por eso si a tu alma tú le brindas Espíritu Santo, entonces tu alma va a estar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso en estos últimos tiempos se necesita más personas de intimidad, de secreto, que hablen con Dios, no simplemente que hablen con Dios. Porque hay personas que creen que están hablando con Dios, pero están hablando con ellos mismos. Explique eso, amor. Explique eso, pero eso está profundo ahí, varón. Dios mío, tú sabes cuando tú estás hablando contigo mismo, cuando tú tienes tu voluntad viva. Ay, Wow. Cuando tú tienes tu voluntad viva y no tienes la voluntad de Dios sobre ti, entonces tú nunca ves una respuesta manifestada sobre tu vida. Cuando tú no ves una respuesta en la intimidad que tú tienes con el Espíritu Santo de Dios o con lo que tú le estás pidiendo a Dios, ¿me entiendes? Si tú no ves la respuesta es porque tú estás orando contigo mismo, no estás orando con Dios. Amado, te entró con los guantes puestos. Eso entró Dios mío, profundo, entró no, profundo de una vez, Amado, varón. ¿y usted qué dice de la oración? La oración, mire, te voy a decir algo. La oración es un poco, te la voy a resumir. Ajá. Por ejemplo, no te cepilles. Dura varios días sin cepillarte. Vamos a hacerlo con usted el experimento. No, De verdad, varón, varón, de espérese verdad. porque así no, varón. Pero está bien, póngase a pensar. Usted dura varios días sin cepillarse. ¿Qué usted cree que va a pasar? Se te pudre la boca. Eso sucede cuando usted no ora diario. Dios mío. Varón, el espíritu se le pudre. ¿Es verdad, varón? Pero venga acá, varón. ¿Cómo así, varón? Y el espíritu se pudre. ¿Se puede pudrir el espíritu? Varón, Ajá, varón. cuando algo se muere, Ay, se pudre. Dios y mío. si usted no ora, su espíritu se muere, varón. ¿Tú sabes quién es el único que puede rescatar ese espíritu después que se muera? ¿Quién? Cristo. Y aquí usted no sabe por qué. ¿Por qué? Porque Cristo resucita muerto, varón. Dios mío, wow. Nada pero más qué sí, ciencia. varón. resucitando muertos con Jesús. Wow. Ay, ay, ay. A su nombre. Y para usted, varón, digas, la ciencia, porque usted también, Pero, varón, wow. fluye. Wow. Dios mío. ¿Sabe que yo digo que la oración es la conexión de tu alma con su creador? Amén. Cuando Wow. tu alma se conecta con su creador, que comienza a tener pláticas íntimas. ¿Cómo así, varón? Plática íntima. Cuando comienza a hablar intimidades. ¿Sabe que la Biblia dice que habrán cosas que Él va a mostrar que oído no había oído y que ojos no habían visto? Eso es cuando hay un espíritu, un alma conectada con su creador. Y hay algo que hablaba acerca de la voluntad propia y de eso porque hay mucha gente que son budistas, que hacen mucho yoga y Ay. lo confunden con oración. Ay, Wow, Padre eso está amado, Dios terrible, mío. Pero qué varón. Eso ciencia. está terrible. Pues fluye ahí, varón. Fluye, Desátame ese fluye, código, a fluye. ver. Wow. Búscame un abanico para chamear. El fuego celestial, varón, que está bajando. Sí, sí, sabe que hay mucha gente que medita mucho y se encuentran consigo mismo mucho y no escuchan la voz de Dios. Porque hay gente y es otra cosa, hay gente que cuando se acerca a la presencia, entre comillas, van y no consultan la voluntad de Dios, sino que le dicen a Dios, voy para la derecha. Sí. Y no lo consultan, no le dicen, mira, me están presentando A y B. ¿Cuál es tu voluntad que yo escoja? Hay gente que van con su voluntad predeterminada. Entonces hay algo que la gente tiene que entender y es que la oración en sí misma es un alimento para el espíritu. Sí. Porque la Biblia dice que Jesús en una ocasión dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Que sale. que sale de Dios.
Dios mío. Wow, Y si eso tú está no te terrible. conectas con su Santo Espíritu, entonces de ti no va a venir la palabra a alimentar tu alma. Dios mío, Eso está Padre amado. terrible. Por eso es que la oración también, varón. La oración es algo terrible, Ajá. varón. ¿Por qué la oración es algo terrible, varón? Porque la oración provoca muchas cosas en la vida del creyente. Fluye. La oración también provoca un rompimiento espiritual. Ajá. ¿Por qué provoca un rompimiento espiritual? Porque cuando tu alma está cautiva en los placeres de este mundo, está cautiva en los placeres que te está ofreciendo este mundo pasajero. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú le das más prioridad a la cosa del mundo, entonces la oración no puede ser eficaz sobre tu vida. Su nombre. Para que la oración pueda ser eficaz sobre tu vida, tú tienes que romper con lo que te impide de que tú entres a la intimidad, con lo que te impide que tú tengas una relación sana con el Espíritu Santo. ¿Por qué Ana recibió respuesta? Escucha esto. ¿Por qué Ana recibió respuesta? Ana recibió respuesta porque Ana subía al altar, a la presencia de Dios. Y Ana no duraba 1 hora orando, sino que si tú te pones a estudiar la Biblia, dice que Ana oraba largamente en la presencia de Dios. Ay. Y hay personas que quieren recibir respuesta y no reciben respuesta porque son personas que cuando ven que Dios no les responde, se echan para atrás y dicen, ya Dios no está conmigo. Entonces, mientras Elí la tenía por ebria, ella seguía orando, ella seguía buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué ella recibió a Samuel? Porque ella mató su voluntad y dejó que la voluntad del Dios eterno habitara sobre ella. Porque la oración provoca que tu voluntad muera y que entre la voluntad del Dios Wow. eterno. Sí, eso está Dios profundo, mío. varón, porque Wow, varón. y eso da algo que hablar también. Sí. Porque por ejemplo, Ana estaba orando, mientras Ana estaba orando, estaba en otra dimensión. Amén. Pero ¿qué pasa, varón? Que los que no están en esa dimensión no van a entender. Nunca. Por eso Elí pensó que ella estaba borracha. Ay, Ay, Dios ay. mío. ¿Por qué? Porque él no estaba en esa dimensión, no podía entender. Por eso, aunque las personas digan que tú estás borracho, aunque las personas te juzguen, sigue en ese nivel de oración, varón. Ahora. Hay que seguir porque ahí es cuando realmente se sabe quién es una persona de oración. Así es, así es. ¿Y sabe algo? Una pregunta para lo estimado, Ay, Dios mío. Wow. Padre, Sí, póngase los guantes. fluye, estimado. Dios mío. Siento una gloria aquí. Mire, una pregunta. ¿Se puede operar en los dones sin una vida de oración? Eso Bueno, está varón. terrible. La Biblia dice que los dones son irrevocables, varón. Fluye, varón. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Sí, fluye ahí. Pero ¿qué sucede? Yo opino, sí puede, Se puede. sí se puede. ¿Usted cree? Claro, porque la Biblia no miente cuando dice que los dones son irrevocables, porque por ejemplo, los adivinos que no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, usan sus dones. Son dones que lo usan, que Satanás lo utiliza porque ellos tienen esa clase de dones para adivinar, varón. O sea, que el diablo da dones. Lo que pasa es, escucha esto, profesor. Ajá. Escucha esto, mira. Sí. Hay un factor muy importante. Como tú dices, los dones son irrevocables. Eso yo lo entiendo perfectamente, que los dones son irrevocables. Sí. No es lo mismo tú operar en los dones que operar en la presencia. Ay, Cuando No, tú operas no. los dones, tú puedes orar por una persona y esa persona se puede ir para su casa, pero esa persona va a seguir con el mismo tormento. su Claro, nombre. claro. Porque tú estás operando en los dones, no estás operando en la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Su Por nombre. eso deja de operar en los dones. Porque cuando tú operas en los dones y le ministras a una persona, esa persona nunca va a recibir liberación. ¿Tú sabes cuándo es que esa persona va a recibir liberación? Cuando tú te sometas a la voluntad de Dios y viva una vida conforme al Espíritu Santo de Dios y camine bajo la llenura del ruas de Dios. O sea, Wow. Que hay una diferencia. O sea, que hay gente que se vuelven profesionales en el ministerio Sí, Sí. y dejan de depender de Dios. claro, profeta. Claro, varón. Claro que sí. O sea, que hay gente Sí. que aprenden a reprender, Sí. entre comillas. A O sea, engañar eso- al público. Eso se diría. eso me da a entender a mí. Porque, ¿sabes? Que hay gente que son muy buena hablando. Sí. Y hay gente que aprenden a mover el pueblo. Y eso se ve mucho en las iglesias, la euforia y ese tipo de cosas de la danzadera y sus cuestiones. Pero ¿cómo yo me doy cuenta cuando alguien está operando en la presencia a cuando alguien está operando en el don? Oh, varón, pero es que eso
Por eso es que uno tiene que tratar de llevar la vida de oración sin salirnos del tema. Oye, ¿por qué? Ajá. Porque cuando tú tienes una vida de oración, tú sabes que tú también obtienes Ajá. discernimiento, Su varón. nombre. Muy fuerte. Varón, Dios es mío, me voy de aquí ya. discernimiento te Wow. da la capacidad de tu poder ver cuando alguien está operando en el espíritu o está operando en el don. Perfectamente. Eso es lo que Sí, sucede, mi es hermano. una realidad. Pero oiga esto, porque hay algo que la gente no entiende. Y es que hay gente que su necesidad de entender que está bien lo cega. Sí. Y por eso hay gente que buscan profetas de cabecilla. ¿Cómo así, profeta? Sí, Suelta eso, a ver. escuche Desata esto. eso, profeta. Escuche esto. Está Hay fuerte. gente, recuérdese que en una ocasión Jesús se encuentra con la mujer Sirofenicia. Ujú. Y Jesús le dice, ella necesita un milagro. Y ella le pone y le dice, mira, mi hija tenía esto, lo otro. Y él le dice, yo no puedo darle la comida de los niños a los perrillos. La llamó perra. Sí. En pocas palabras. Ay, padre amado. Le dijo perra en pocas palabras. Pero algo que me llamó la atención fue la fe de esta mujer. Y ella le dijo, sí, pero aún de la comida que cae de la mesa, los perrillos se alimentan. Sí. Está Sí. terrible ahí. Pero hay algo que la gente no entiende. Hay gente que se quiere conformar con migajas donde ya fueron sentados en la mesa. Ay, Wow. Dios mío. Eso está padre terrible, amado. varón. Wow, Sí, porque Dios. te voy a decir algo importante. Oye, nosotros ahora en la actualidad somos muy privilegiados. Fluye. Oye, ¿por qué? Porque en ese entonces Cristo vino fue realmente para el pueblo de Israel. Claro que sí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? Que la misma Biblia dice, a lo suyo vino, Y los suyos no le ellos recibieron. no le recibieron. Ay, padre amado. Varón, por eso es que cuando la Biblia habla de la anécdota de cuando Jesús dijo, de la parábola de cuando Jesús dijo, de que, o sea, hubo un hombre que preparó una mesa, un banquete, para resumírtelo rápidamente. O sea, llamó a su gente, invitó a su gente, pero su gente no fueron. ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? ¿Qué Tráeme a dijo? los cojos, a los mancos. Ay. Varón, esos somos nosotros. Nosotros vamos a venir allá. Oh, varón. Varón, usted me está diciendo cojo. Varón, estaba Varón, diciendo mire, manco. díganme cómo sea, pero yo me voy con Dios. Su Dios nombre. mío. Oye, Wow. me voy Ey. manco, me voy Pero con qué Dios. gloria. No, pero apúntese ese algo, cabrón. Como tú estábamos hablando de la mujer firocenicia, Ajá. hubo algo que ella tenía también que no podemos obviar. Ajá. ¿Me entiendes? Algo que no podemos obviar era algo que ella tenía, ¿sabe qué era? Persistencia. Su nombre. Gloria, ¿Por qué gloria. ella tenía, por qué el milagro se le manifestó a ella? El milagro se le manifestó, profeta. ¿Saben por qué se le manifestó? ¿Por qué, amor? Porque ella tenía persistencia. Pero cuando hablamos de persistir, estamos hablando de una palabra latina que es persistires, Ay. que es mantenerse firme o perseverar en algo la cual usted quiere. Ya nos ¿Por metimos qué en ella profundidad. recibió el milagro? Ella recibió el milagro, ¿por qué? Porque ella persistió clamando en la presencia de Jesús. Escucha esto, amado. Eso está terrible, eso está Sí, terrible. sí, pero escucha esto. porque Suelta la profeta. es así. Lo que pasa es que hay gente que... Profeta, hay gente que oran 3 días y ya ellos sueltan eso en banda. Ellos creen que esa unción le va a dar por 3 años. Sí, ya ellos oran 3 días y ya ellos sueltan eso en banda. Yo estaba escuchando, amado, a T.B. Joshua, un hombre muy usado por Dios. Sí, él en uno de sus prédicas, sus discipulados, él le hicieron una pregunta. Él le preguntaron que cuál era el secreto que él tenía una unción tan grande. Y me encantó la respuesta de él. Sí, porque a veces la gente piensa como que no, el secreto es tú ir 5 días de ayuno para el monte. Gente que no dura ni hasta las 12. Gente que no dura ni medio día de ayuno. Quieren estar... Y él dice, el secreto que yo he tenido, sí, porque cada quien debe tener su secreto. Claro que sí. Su nombre. Dios mío. Gloria, ay, gloria, gloria, varón. Gente fotocopia dentro yo no del sé- pueblo. Claro, yo no sé cuál es el secreto que tiene la gente. Eso es terrible, varón. Pero oiga esto. Ay, Él decía, el secreto que he tenido no ha sido mucho recibir. Porque hay gente que se cree que recibir mucho los ayuda. ¿Cómo así, varón? Él Santa dice, paciencia. el secreto en esto se encuentra en la persistencia, en el saber mantener lo que se recibe. Perfecto. Wow, muy fuerte esa palabra. Porque ahí entra lo que es un factor muy importante, el carácter. Ya me estoy metiendo en el personaje del predicador, yo iba a preguntar, pregúntame cuál. Fluye, Dios Fue- mío. Fluye, fluye. El saber mantener el carácter
Si Dios te propuso, te puso en tu corazón, sembró en tu corazón, porque yo tengo un concepto, Dios siembra en los corazones. Claro que sí. Claro. Si Dios sembró en tu corazón que tú oraras 1 hora al día, dura tu hora al día. Si Dios te dijo de 5 de la tarde a 6 de la tarde, yo quiero que tú te presentes ante mi presencia, hazlo. Dale carácter a esa vida de oración. Y otra cosa, no es mucho recibir, es saber mantener lo que Dios te Wow, dio. eso está fuerte. Porque hay gente que tienen en su corazón grandes cosas, Sí. grandes ministerios. Sí. Y creen, pidiendo por lo que ellos entienden que les falta, están pasando por alto lo que ya Dios le entregó. Así mismo. Wow. No, varón, mire, y eso, qué bueno que usted tocó ese tema, porque déjeme decirle algo. A veces Dios no entrega un ministerio, Ajá. Dios no entrega un don. Sí. Y nosotros nos ponemos a orarle a Dios, nos ponemos a hacer, ¿qué le digo? Silicio, ayuno, de todo, para que Dios nos entregue eso. Pero ¿qué pasa? Que ya Dios nos lo entregó. Su nombre. Ya depende de nosotros. Activarlo. O activar ese don, varón. Perfectamente. Pero sin salirnos del tema, porque no hemos salido del tema. No, ¿Cómo no. se activa eso? La oración. Con la varón. oración. Por la oración, Por la varón. oración. Eso es lo que sucede. La oración es lo más fundamental. Yo diría que ese es un paso, el más fundamental aquí en el Evangelio. Sí, Yo varón, decía. pero que también, claro, varón, la oración es fuerte, varón, porque mira, ¿por qué Jesús le hablaba a los discípulos de la oración? Porque es fundamental. ¿Me entiendes? Porque es fundamental. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, que Jesús subió a hablar con su padre, ya se estaba acercando la hora de su muerte. Él se acercó a los discípulos, después que él terminó de hablar con el Padre, y le dije, espérenme aquí, a lo que yo subo y hablo con el Dios, con mi Padre. Y dice que cuando Jesús baja, ve a los discípulos que están durmiendo. Y Jesús le sorprende eso, porque Jesús le dijo, esperaos aquí, mientras tanto yo voy y oro. Cuando Jesús bajó, Jesús le dijo, pero muchachos, ni siquiera 1 hora ustedes pueden orar. Y lo sí que más me gustó fue que le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Wow. Por eso es que cuando tú no estás orando, tú tienes una puerta abierta. Wow, eso está profundo ahí, varón. Cuando tú no estás en la intimidad con el Padre, tú tienes ventana abierta. Y cuando tú tienes ventana abierta, la persona te puede mirar. ¿Verdad que sí? Cualquier Claro. persona que pase puede mirarte. O puede entrar cualquier piedra, o puede entrar cualquier paja, cualquier cosa puede entrar cuando tú tienes una ventana abierta. Eso pasa cuando tú no tienes una relación con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú no tienes una relación con el Dios Todopoderoso, entonces hay puertas que están abiertas. Y entonces el enemigo puede entrar fácilmente. Pero cuando tú tienes esa puerta cerrada en la voluntad y en la intimidad con el Padre, entonces el diablo nunca va a poder entrar, porque tú estás atento cuando vienen las tentaciones, porque tú eres un hombre de oración. A su nombre. Sí, amén, Dios mío. amén. Amado, pero entonces una pregunta. Dígame. Una pregunta. La eficacia de la oración, ¿por dónde se mide? ¿Por las horas que duro orando? ¿O por el tiempo, la persistencia en que la mantengo? Porque eso no vale de tiempo. Porque hay muchas personas que oran 10 horas y no reciben respuesta. Su nombre. No, porque oye lo que sucede. Y hay personas que te pueden orar media hora y reciben la respuesta de inmediato. Eso Exacto. depende del corazón. Ay, Y no tanto del corazón, también de la persistencia. Como dice mi hermano Isaí. ¿Por qué de la persistencia? Porque tú puedes venir hoy y puedes orar 10 horas. ¿Entiendes? Pero tú no vas a ser más edificado que uno que dure orando media hora, pero lo tenga a diario. A diario, perfectamente. Diariamente Claro que hago sí. 1 hora, porque hay personas, oiga lo que sucede, que hay muchos predicadores que carecen de eso últimamente. Sí, Que usted claro. sabe lo que sucede. Ellos se llevan de la unción que Dios le entregó y se descuidan en la oración. No, O sea- porque lo que dicen es, ya yo pago un precio. Y Exacto. como ya yo pago un precio, entonces ya yo no tengo que buscar a Dios. usted pagó su precio, profeta. Varón, Usted pagó yo su no pagué precio. el precio porque fue Jesucristo que lo pagó en la cruz de Eso Calvario. Amado, usted se abrió Entonces, raro. que lo que yo tengo, que lo que nosotros, varón, que lo que nosotros tenemos, no lo tenemos por nuestra propia cuenta. Wow. Lo tenemos es por gracia, Por porque gracia, Dios, por por su infinita misericordia, lo depositó en nosotros. Ahora depende de nosotros si nosotros queremos persistir en eso o darle carácter a eso que Dios depositó en Esto es algo muy, muy, muy fuerte, Dios muy mío. fuerte. Bueno, ¿Sabe algo, amado? Y resumiendo todo lo que hemos ido tratando y todo lo que hemos ido hablando, la oración es el candado a la tentación Wow. y el camino al Padre. Wow.
Varón, repítelo de nuevo, repítelo, varón, Perdón, repítelo, varón. perdón, porque me contradigo. La oración es el candado de la tentación Sí, y es la puerta a Cristo, perfecto, que es claro. porque el camino al Padre es Jesucristo. Claro. Ahí me confundí. Pero oiga esto, profeta, y realmente para ir concluyendo, ir en conclusión, un tema bastante edificante, Sí, ese de la oración, poderoso. ese Bastante. tema muy edificante y que como cristianos no debemos bajarle ni un chin, no al retroceso en la oración. Y sabe algo, me gusta este estilo de vida porque la oración es un estilo de vida. Sí, claro. Claro. La oración no es Claro. un momento de tu vida, la oración No, no. es un estilo constante. Por eso es que la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Sí. Porque en el momento en el que tú te pones de rodillas es el resultado a todo lo que tú duraste orando en el resto del día. Dios mío. Porque tú comienzas orando y terminas orando. Ay, Dios mío, ¿cómo así, Es varón? así, varón, así. Amado, es Está que cuando terrible. usted es un hombre que vive conectado con el reino de los cielos, usted es un hombre que hasta bañándose, por ejemplo, por decir un ejemplo muy cotidiano, un ejemplo trabajando en sus oficios laborales, usted es un hombre que se mantiene orando. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque la oración no es simplemente doblegarte, la oración es conectarte con el reino. Perfecto. Varón, pero yo tengo una pregunta, varón. Ajá. Yo tengo una pregunta, varón. Sí. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona es de oración, tiene una relación con Dios? Cuando alguien es de oración, ¿sabe algo? Y le voy a responder con esto. Usted sabe que la Biblia, cuando habla que cuando se estaba edificando el templo, el Señor comienza a describir cómo tienen que hacer cada factor, cada utensilio. Y llegó al utensilio de la lámpara. Mm. Cuando llega a la lámpara, Él comienza a describir y dice, la lámpara se va a mantener encendida de tal hora a tal hora. Van a utilizar el aceite de oliva, no triturado. Y voy a explicar por qué. No triturado, sino machacado. Y lo van a poner. ¿Pero por qué el aceite de oliva no triturado, sino machacado? Porque el aceite triturado provoca mucho humo y poca luz. Ay, Wow, padre está amado. terrible eso. Dios mío, Ahora, ¿qué tú me quieres dejar decir con eso, profeta? Pero el aceite machacado lo que produce mucha luz y poco humo. wow. Lo que te digo con esto es que al final somos llamados a luz. Y el que un hombre de oración vive una vida íntegra delante del Señor. Y otra cosa, el hombre de oración refleja a Dios donde quiera que llega e ilumina donde Perfecto. quiera que está. Hombre con discernimiento, hombre el cual Dios le revela todo antes de que ¿Y suceda. cómo yo puedo iluminar? ¿Cómo yo puedo iluminar? Mediante la oración. Porque hay algo. La oración tiene un factor. La oración cuando viene, como usted decía ahorita, cuando viene de un corazón quebrantado y humillado, porque el que mucho ora, mucha gracia presenta. Amén. Wow. Claro. Ahora yo le voy a Bruto. hacer una pregunta para concluir. Para concluir. Dios mío, pues nos vamos a ir en pregunta ahora. Estoy No, sudando. no, no, o sea, para concluir, porque esta es una pregunta que yo sé que el público es quien le gustaría hacernosla a nosotros. Ajá. Voy a hablar por el público, voy a hablar por el Dios público. mío. Él va a hablar por ti, Sí, él va a sí, hablar por sí, ti. voy a hablar por ti, público. Dios mío, O sea, ¿cómo yo puedo tener una vida de oración? O sea, sencillo. ¿cómo yo puedo orar y mantenerme todo el tiempo orando y una vida constante de oración? Es sencillo, lo hermano. hablamos eso. Eso es sencillo porque, fíjense, incluso la oración es tan profundamente sencilla que para un hombre que no está en el espíritu es Es difícil. difícil, perfecto. Claro. Por eso es que hay gente que se hincan y no saben qué decir. Ujú. Porque eso no se trata de pensamientos. Se trata de lo que tu alma, de lo que tu corazón exprese. Claro que sí. Y un corazón muerto, un corazón en pecado está muerto ante Dios. Sí, Por eso no puede fluir en la presencia. nunca jamás. ¿Te entiendes? Entonces, una vida de oración sería sencillo. La Biblia dice que para nosotros tener el reino de los cielos, para poder heredar el reino de los cielos, necesitamos hacer una sola cosa. Y es morir, Morir, nacer de nuevo. claro. Igual. La oración, el hombre de oración no se hace. No. Evoluciona, pero no se hace. El hombre de oración nace. Lo voy a explicar. Dios mío, sí, varón. Entonces tú me estás diciendo, por eso entonces fue que Samuel nació. Su nombre. Wow. Eso está, O entonces usted me está diciendo, varón, como usted dice que el hombre de oración no se hace, sino que Nace. nace. Entonces usted me está diciendo que eso fue lo que provocó a Ana en Samuel. Escuche, pero Porque Samuel nació en el altar
Varón, es que el hombre de oración nace en el altar. Por eso Samuel vivía en el altar. Por eso también Pablo dijo que ya no vivo yo, Oh, Más sino vivo Cristo vive en mí. Wow, Dios mío. está terrible, Porque varón. cuando en ti haya humo, ¿sabes lo que hace el humo? El humo esconde, sí. pero la luz ilumina lo que hay. Perfecto. Por eso cuando tú te presentas ante la presencia de Dios, como hombre de Dios, tú comienzas a ver los troncos que tú tienes en el ojo, Sí. antes que ver la pajita que tiene Manuel. Claro. Exactamente. O sea, sí. No, y para, o sea, para los que son nuevos creyentes, realmente, que tal vez dicen, wow, a mí me gustaría tener una vida de oración constante, pero no sé, me hinco a orar y yo soy nuevo y no sé ni siquiera qué hacer. Pues es sencillo, simplemente trate a Dios como un amigo. Cuando usted se hinque a orar, hínquese, háblele de su día, puede hablarle como que usted está hablando con un amigo, con una persona, wow, mira, esta mañana me pasó esto. Exacto. O sea, si tú haces eso, cuando vienes a ver, tú mismo te vas a dar cuenta que tú vas a tener tiempo orando y tú dices, wow, yo oré tanto tiempo, pero es porque tú estás teniendo una conversación con Dios. Eso es Oye, fundamental. El mejor manual para tener una vida de oración no es Buenos Días, Espíritu Santo de Benny Hill. Wow. Dios mío. Eso es lo terrible, varón. Ay. Sí, porque hay personas, varón, que se levantan y dicen, wow, gracias, Padre, por este día ya. No, pero gracias. es el libro de Benny Hill, el Buenos Días, Espíritu Santo. Es la Biblia. Es la Biblia. Hay gente que lee más libros aparte que la misma Que Biblia. la misma Biblia. Biblia, ¿me entiendes? Es verdad, Por eso eso mismo, es. si tú quieres aprender a orar, nuevo creyente también, si tú quieres aprender a orar, lee la Biblia, que la Biblia te enseña a orar. Sí, La claro. Biblia es la herramienta que te enseña a cómo tú orar. Exacto. Por eso Así los es. discípulos le dijeron a Jesús, Señor, pero nosotros no sabemos orar. Y él le dijo, ustedes, sencillo, él le dijo, ustedes van a orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y etcétera. ¿Me entiendes? Pero- Para tú tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, tienes que llamar a Jesús. El Amén. Padre. Pero Amén. también Jesús dice ahí mismo, cuando ellos le preguntaron, no hagan vanas repeticiones. Sí. Porque hay personas que cuando van a orar se centran en hacer vanas repeticiones. O sea, todos los días con lo mismo, Señor, hola, ¿cómo tú estás? Me imagino yo, hola, Señor, ¿cómo tú estás? Lo Tú que sabes, pedí ayer el te carro, lo digo hoy. el carro que yo te pedí ayer, ya tú sabes, Señor. O sea, no, cuando nosotros estamos hablando con Dios, estamos hablando con el Padre, varón. O sea, Hay que ser fluido, hay que es ser más, fluido. nada más decir ese nombre tiene un peso terrible. Dios. Dios, varón. claro. Nombre de Y Jesús el mismo es muy Espíritu fuerte. Santo te Wow. enseña a orar. Y el Espíritu Santo enseña a orar y Él te enseña. Señores, Dios le bendiga mucho. Esto- Un tema muy bueno. Esto fue terrible, pero recuerden que esto es Aliento TV. Suscríbanse porque vamos a seguir viniendo con más contenido para edificar. Así que suscríbanse. No se olviden, suscríbanse. Si tú llegaste hasta aquí, suscríbete. Si tú Y dale mismo, me gusta. Dale me gusta, dale me gusta. compártanlo. Si tú no te suscribes, Wow. te va a llevar el diablo. Ey, Eh, varón, Dios lo no, bendiga. no, 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 así no va, va, va.